momento del comentario económico con Maritza Sáenz. Hay un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ha aumentado la pobreza en nuestro país. Y te voy a dejar abierta la pregunta, Maritza, para ver si en la información que nos traes nos dices, ¿hay algún sector que ligeramente se podría dinamizar o todo se ha ido a la baja? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Buenas tardes y un saludo a todo el Perú. Hay una preocupación, es cierto, ¿no?, en los sectores, pero vamos hablando un poco primero para entender cómo va el tema de la pobreza. Pero antes mencionarle pues a todos nuestros oyentes que el INEI emite este informe de acuerdo a las estadísticas que recoge de un año anterior. O sea, este último informe sobre pobreza monetaria es hecho en base a todos los datos recopilados el 2022. Así que ahí vamos a analizar cómo ha ido evolucionando la pobreza. La primera mala noticia en realidad es que ha aumentado la pobreza si es que la comparamos con el 2019, año prepandemia, donde todavía estábamos más o menos bien, ¿no? Bueno, finalmente el Perú no es un país que destaque tanto si hablamos de economía, pero de todas maneras podríamos rescatar un poco la estabilidad. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el 2019, desde el 2019 hasta la fecha hay más de 2 millones de pobres nuevos, 2.060.000 y tantos pobres nuevos los que han aparecido, ¿no? Lo que han elevado de 25.9% la pobreza monetaria en el 2019 a 27.5% en el 2022. Esto ya lo anunciaba el Banco Mundial e incluso lo confirmaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero ¿qué es la pobreza monetaria, queridos amigos? Imagínense que la canasta básica, lo que nosotros consumimos no solo en alimentos, sino también en nuestros servicios, electricidad, agua, vivienda, alimentos, todo eso hace una suma de aproximadamente 415 soles, es decir, un peruano gasta esta cantidad para cubrir todas sus necesidades básicas. Las personas que no llegan a ese monto, que no logran conseguir esta cantidad de dinero en un mes, son considerados pobres para el INEI. Pero también hay otra línea que se llama la línea de pobreza extrema, que en este caso son las personas que no alcanzan a cubrir, aunque sea una canasta alimentaria, que solo estamos hablando de alimentos, ¿no? Los alimentos de consumo básico en realidad, ¿no? Esta canasta alimentaria por persona se fija en 226 soles. Entonces, las personas que no han podido cubrir esta cifra son denominados pues pobres extremos. ¿Y cuántos hay en el Perú? Más o menos son 3 de cada 10 peruanos son o pobres extremos. Todavía hay una cifra de personas vulnerables que están ya raspando el tema de la pobreza, que es otro 32% aproximadamente. ¿Por qué no han podido o por qué no pueden pagar su canasta básica y su canasta básica alimentaria? ¿Por qué? Porque la pandemia ya nos había dejado pues con una crisis económica, pero además la situación política, la inestabilidad y el estancamiento económico y además la inflación ha hecho que muchas personas no recuperen sus ingresos a como los tenían en la pandemia y no puedan hacer un gasto. Por ejemplo, Joana, si en el 2019 nosotros pues gastábamos una cantidad, al 2022 prácticamente gastábamos 92 soles menos, ¿no? Ha sido más o menos esa reducción importante, 100 soles menos que dejamos de percibir al mes en cuanto a ingresos. En la zona rural, que ha sido la más afectada, en la zona rural los ingresos han caído mucho menos e incluso están pues por debajo del sueldo mínimo, ¿no? Y bueno, vale también resaltar que esto repercute también en el gasto de las familias. Al tener menos ingresos, las personas pues no pueden hacer el mismo gasto, no se tienen que ajustar e incluso reducir pues la cantidad de lo que ya ellos solían gastar. ¿Y dónde se ha generado más problema? En las personas de menos recursos, ¿no? Por ejemplo, si un peruano solo gastaba o podía gastar 245 soles en un año, al año siguiente ha tenido que reducir esas cifras, o sea, se ha limitado, ya no ha podido gastar más porque por el alza de precios. Pero pasa algo muy contradictorio en aquellas personas que sí tenían un gasto regular de 700 soles, ellos sí han podido incluso gastar un poquito más para el 2022 si lo comparamos con el año anterior. O por lo menos particular. Claro, porque por ahí podemos ver o podemos incluso concluir que las personas pobres se han hecho más pobres. Ajá. Y los que medianamente podían se han mantenido o incluso han elevado ligeramente. Han resistido un poco más la inflación, ¿no? Ahora, justo hace un rato se estaba dando la presentación del programa monetario del BCR, Adrián Armas, gerente central de estudios económicos, estaba dando pues una conclusión que podríamos tomarlo a manera de conclusión para mejorar este problema, y es el hecho de mejorar un poco el crecimiento
del Perú, que básicamente va a generar más empleo y reducir este problema social. Perfecto, muchas gracias Maritza Sáenz. A ver, si 3 de cada 10 son pobres o pobres extremos, ya eso nos está dejando una cifra importante y preocupante en nuestro país. Muchas gracias Maritza por ese comentario económico. 1:24.